me parece que estamos hablando de algo bastante más sofisticado. Probablemente en la formación profesional ya lo tenéis más trabajado también por sus características. Para la universidad es un reto. En Deusto estamos trabajando en ello porque también nos da un cierto vértigo. Para nosotros hemos pensado que tenemos el modelo de formación Deusto, pues ahora tenemos que pensar en el modelo de formación dual Deusto, porque no es transitar con naturalidad, hay que pensarlo, hay que articularlo y hay que trabajarlo. En ello estamos, porque también vemos que las instituciones ahora mismo nos apoyan a todos. O sea, el Lehendakari está saliendo en prensa constantemente a cuenta de los retos de la estrategia Universidad de Empresa. Ya ha salido todavía este domingo en prensa también. Y están ahí y esperan, creo que las cifras eran como 600 estudiantes en formación dual en los próximos años. Pero que tampoco es mucho, 600 estudiantes. Sí, digo, no, porque tenemos muchos más, pero rápidamente. Y con 20 titulaciones duales, no es trivial. 20 titulaciones duales en 3 años nos tienen que acompañar, empezando por el Gobierno vasco. Univasc nos tiene que acreditar los títulos, ¿no? Para que sean duales. Entonces, bueno, tienen que ayudarnos. Sí. En nuestro caso, lo que es el programa de alternancia estudio-trabajo es uno de los instrumentos clave en nuestro modelo educativo. Nosotros llevamos, yo creo que más de 50 años y siempre cada cambio que ha habido a nivel de la legislación o a nivel de normativas académicas, siempre hemos querido incorporar lo que son los proyectos de fin de carrera, que son al finalizar grado y al finalizar máster, es un año entero de proyecto financiado con 8 horas en la empresa, que se articula en base a un director en la empresa, un tutor en la universidad y una relación de seguimiento y de evaluación a lo largo de todo el año. Y luego, aparte, la alternancia estudio-trabajo dual o esta posibilidad de combinar los estudios y el trabajo durante toda la carrera. Para nosotros es un instrumento clave pues porque el alumno entiende el contexto empresarial, empieza a entender los porqués, porque muchas veces cuando está estudiando en la asignatura, si estudia pues lo que le va marcando la asignatura, pero dentro de la empresa está viendo el porqué, el objetivo, la razón de ser y está al mismo tiempo adquiriendo una motivación y algo que hemos hecho bastantes estudios para intentar ver si la alternancia en cierta forma hace que el alumno obtenga peores resultados, ¿no? Por ejemplo, si está influyendo, porque claro, tiene que estar, además de las 5 horas de clase, de mañana o tarde, dedica 4 horas a trabajar en la empresa. Y sin embargo, los resultados nos dicen todo lo contrario. Los resultados mejoran. También es verdad que nosotros, cuando llegan al segundo de carrera, les vamos diciendo a los alumnos que andan bien que ya estarían más o menos preparados y les animamos a que trabajen en la empresa. Y a otros, pues igual les decimos que esperen un poquito o que asienten ciertas bases antes de ir a la empresa. Pero en estos momentos, en las especialidades de informática y de telecomunicaciones, en máster, en cuarto año y en los últimos años de grado y de máster, el 100% están trabajando con alternancias financiadas, con becas financiadas en empresa. Y yo creo que la satisfacción es muy alta en general. Y la tutorización y las direcciones suelen ir, en general, bien, porque todos tienen interés de que el trabajo se haga bien. Y es un instrumento clave para captar gente para la empresa. De hecho, muchas veces tenemos tan pocos estudiantes, no estamos atendiendo a la empresa, que muchas veces las empresas no se conforman con esperar al proyecto. Están yendo a tercero y a segundo. En este momento, en la carrera de informática como dato, tenemos el 100% están trabajando en cuarto, el 80% están trabajando en tercero, el 65% están trabajando en segundo. O sea, que quien quiere trabajar está trabajando. Y son todos trabajos de la especialidad, porque nosotros hacemos un poco ese filtro, porque ahora estamos encantados el hecho de que se le haya dado ese reconocimiento formal, ¿no? Y podemos meter otros instrumentos de intentar
pues darles una serie de créditos por el trabajo que están haciendo, hacerles una evaluación, digamos, más rigurosa, con un seguimiento mayor, precisamente para garantizar esa formación paralela, ¿no? Y bueno, para nosotros, bueno, yo soy una convencida de eso, desde luego. Llevo 20 años dedicándome a la gestión o la coordinación de los proyectos en la empresa y la satisfacción es altísima de la empresa, de los alumnos. 20 segundos de publicidad, hashtag DTW17, si queréis comentar algo en Twitter. Alguien quería preguntar, pero lo vamos a dejar para el final, para los 5 últimos minutos. Si aparte de él, algún otro quiere formular alguna pregunta sobre esta temática a las personas que están en la mesa, abriremos un turno de preguntillas luego. Estamos hablando de alumnos, estamos hablando de formación dual y a mí me da la sensación de que con la velocidad que van todos los cambios tecnológicos, también en cuanto a formación, al margen de la formación de los alumnos, también de las aptitudes, tiene que haber actitudes, ¿no? Un alumno tiene que saber que cuando llegue a cierta empresa a trabajar, igual le van a tener que poner a operar con un torno, con unas gafas de realidad aumentada. Es decir, se combinan muchas cosas. Yo no sé cómo, al margen de la formación, desde vuestros centros de educación, estimuláis también que el alumno tenga actitudes, Íñigo. Sí. Actitud. Aptitud y actitud, con P y con C. Bueno, sí, digo, y eso además yo creo que desde hace unos 10 años, ¿no? Pues ese es un reto, un cambio que se introdujo en la universidad española, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que nos está funcionando muy bien. Nosotros, desde hace 3 años, hemos decidido que la mayoría de la evaluación de nuestros máster se va a hacer por trabajo en equipo. Es decir, tú entras en un máster, te meten en un equipo de 3-4 personas y con esas 3-4 personas vas a hacer la mitad de las asignaturas del máster y vas a resolver todos los trabajos. Claro. Eso genera muchos problemas a los alumnos, ¿no? Pues que este trabaja menos, este trabaja más. O sea, bueno, nos ha dado, pues eso, ¿no? Quebraderos de cabeza. Claro, luego ese alumno va a la empresa. ¿Qué nos dice la empresa? Hombre, es que es gente que está perfectamente capacitada para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque bueno, es un ejemplo pequeño, pero efectivamente ese tipo de cosas, como no lo incorporemos a la universidad o a la formación, pues vamos a tener, o sea, estaremos capacitando peor a nuestros alumnos, ¿no? Y ahora mismo, pues eso, todo el tema de la educación en competencias, pues es en lo que está el foco apuntando, ¿no? Porque al final... Hay que adaptarse, ¿no? Porque al final lo que decís va a ser un proceso de conocimiento de todos los días, tener que aprender, pues bueno, nuevas tecnologías o nuevos dispositivos que van a tener que manejar. Me imagino que en el ámbito de la FP también es lo mismo, también apostáis por potenciar esa actitud, ¿no? Nosotros comenzamos, yo creo que en el 2007 o así, al poco de crearse Técnica, y empezamos a encontrar bastantes iniciativas en centros, en lugares, pues que hablaban pues, del aprendizaje basado en retos, en proyectos, etcétera, ¿no? Pues un poco para impulsar esos valores, esas actitudes o esas competencias transversales. Pero empezamos a formar profesores, etcétera, ¿no? Pero nos dábamos cuenta que al final tampoco es algo demasiado valioso que un alumno en una asignatura o en un módulo aprenda de una forma, en el siguiente de otra, en el siguiente de otra. Llegamos a la conclusión de que teníamos que cambiar el modelo, la forma en la que nuestros alumnos aprendían como sistema de FP. Claro, es un cambio muy grande, es algo muy potente. Tampoco pensamos que hay una metodología que es la varita mágica que vale para todo. Y comenzamos trabajando lo que llamamos una caja de herramientas metodológicas. Con estas metodologías consigues estas competencias. Y comenzamos con esa caja de herramientas. Y después comenzamos a hacer pilotos en centros de formación profesional en los que, bueno, si el centro se comprometía a que el 75% de las horas de formación que recibía un alumno en un ciclo se iba a dar con esas nuevas metodologías, pues podíamos considerar que, bueno, que era un ciclo ETASI, le pusimos el nombre de ETASI, ¿no? Etekin handiko heziketa zikloak, ¿no? Vale. Esa experiencia salió bien, fue una buena experiencia. La valoración que hicimos tanto por parte de los alumnos como de las empresas que les contrataron y demás, incluso los profesores, fue muy interesante. Cuando nosotros llegábamos a un centro y a un grupo de 20 chavales les decíamos el próximo año vamos a trabajar de esta forma, etcétera, tal y cual,
no sé si nos entendían muy bien. Cuando les decíamos que no iba a haber exámenes o que los exámenes iban a ser una parte muy pequeña de la formación, flipaban y estaban encantados, pero en octubre teníamos una revolución. Nadie quería seguir en ETASI en octubre porque se daban cuenta que había que trabajar el doble de lo que nos decían de alguna forma que era como las espinacas que les habíamos engañado, ¿no? Es más o menos igual. Pero al cabo de un año nadie quería bajarse del carro. Los alumnos querían seguir aprendiendo por ETASI, al final son metodologías activo-colaborativas, y los profesores querían seguir con ETASI. De manera que pusimos en marcha esta iniciativa y en este momento creo que estamos en 30 y pico centros y con 95 ciclos diferentes implementando esta metodología ETASI en la formación profesional. Claro, nos queda mucho recorrido porque son muchos centros, muchas familias profesionales y muchos ciclos, pero ya empieza a ser un valor significativo, ¿no? Pues 90 ciclos en los que ya se está impartiendo esta metodología. Y no es algo sencillo. Para considerar que un centro tiene un ciclo que está impartiendo con esa metodología, necesitamos 2 años. Tiene que cerrar el ciclo completo con esa metodología, con su diseño de retos, etcétera, etcétera. Y es la apuesta que estamos haciendo, es una apuesta importante en cuanto al esfuerzo que estamos haciendo y en cuanto a recursos que estamos poniendo en ella, ¿no? Entonces, lo tenemos muy claro, por eso decía eso de lo importante es cómo aprende la persona o el alumno, no tanto como enseña el profesor, porque la forma en la que aprenda es lo que se va a llevar, ¿no? Y cuando hablamos de alumnos también, y creo que también coincidimos en esto, no estamos hablando solamente de los alumnos entre 16 y 20 y pico años, estamos hablando del aprendizaje a lo largo de toda la vida, estamos hablando de la gente que vuelve a reciclarse, ¿no? En esa formación, pues con 42, con 50 y pico, con 62 o con 32 años, que vuelves a actualizarte porque los alumnos que terminen el próximo año en automoción, los coches que estén reparando en el 2025 probablemente no tengan nada que ver con lo que han aprendido en el aula. ¿Y quién les va a enseñar a reparar los coches a un alumno que ha terminado en el 2017? ¿Quién les va a enseñar cómo se va a arreglar el nuevo Mercedes eléctrico que van a presentar dentro de 3 años, ¿no? A lo mejor no se estropean ya los coches. A lo mejor no se estropean. No estoy muy de acuerdo con eso. Se estropearán Yo tampoco. con más atinos. Se estropearán siempre igual. Nosotros en el año 2000 creamos lo que era el proyecto Mendeberri, que en principio es la aplicación de estas metodologías, la definición de las metodologías activas y la aplicación en las diferentes titulaciones. Entonces, a día de hoy lo que tenemos es, en todos los semestres tienen que hacer los alumnos un proyecto y en ese proyecto ponen en práctica el conjunto de las asignaturas que están cursando en el semestre. Y entonces el proyecto es un proyecto con un objetivo que les obliga a trabajar durante X semanas, pues desde 4 semanas en primero hasta 8 semanas en tercero, intensamente a resolver una serie de problemas dentro del proyecto. Y en cuanto a las competencias transversales, lo que tenemos es definido a lo largo de la carrera un itinerario de competencias transversales que consideramos que deben de tener, que por otra parte son las que hemos escuchado a lo largo de esta tarde y que se demandan desde las empresas. ¿No? Sí, talento, pero también eso, capacidad para adaptarse, proactividad, ilusión, aparte de otras competencias como puede ser la comunicación oral, escrita, capacidad para trabajar en equipo, capacidad de adaptarse y luego, por supuesto, las competencias de especialización o las competencias técnicas. Entonces, lo que son las competencias transversales las tenemos definidas en una especie de itinerario y lo que hacemos es, en cada semestre, en cada proyecto, poner como objetivo unas competencias concretas de esas que poco a poco van y son competencias incrementales. Lo que han visto en primero, esperas que en segundo ya lo sepan y lo sigan trabajando. Entonces, les vamos evaluando, tenemos un plan de qué evaluar, les decimos, pues ahora os vamos a evaluar vuestra comunicación oral, pues ahí tienen que dar el do de pecho y así poco a poco, ¿no? Entonces se hace formación, píldoras formativas y luego evaluación en el proyecto. O sea que es muy importante porque cada vez estamos oyendo más por parte de las empresas. A mí tráeme, como diría Arguiñano, ¿no? Una persona de fundamento. Y no
no hacen tanto hincapié, ¿no? Se supone que el título, bueno, ya van a venir con el título, ¿no? A mí tráeme una persona válida, que responda, que se adapte. Me comentas de la evaluación, es otro reto más, porque, claro, evaluar conocimientos técnicos es relativamente sencillo, ¿no? Al final, pero evaluar competencias transversales es bastante más complicado. Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando esa idea de convertir la evaluación en evolución. Bueno, es más un juego de palabras que otra cosa, pero al final la clave está en que para que alguien aprenda y cambie una actitud tiene que ser consciente de que esa actitud no es la correcta o no está llegando al estándar mínimo, ¿no? Entonces lo que hacemos es definir, me da igual que sea puntualidad, que sea trabajo en equipo, que sea asertividad, que sea la que sea. La definimos con una serie de rúbricas o de evidencias que te dicen que, bueno, esto es una persona asertiva, esto es una persona, ¿no? Y luego pedimos a cada persona que se evalúe frente a tú haces esto, ¿no? Que se evalúe. Pero pedimos al profesor, a través de una herramienta informática que hemos denominado SET, que evalúe a ese alumno, pero pedimos al resto de miembros del equipo que evalúen a ese alumno, con lo cual la persona va a ver cómo se ve él, cómo le ve el profesor y cómo le ven sus compañeros. Cuando coinciden, poco aprendizaje queda. Bueno, pues esto es así, ¿no? Pero cuando no coinciden y cuando un alumno se ha evaluado a sí mismo por encima de cómo le han evaluado el resto, pues ahí sucede ese crack, puede suceder ese crack de que se dé cuenta de que aquí tengo que mejorar, ¿no? Y desde ese punto, desde ese crack, es cuando puedes coger compromisos. Bueno, pues para el siguiente reto vamos a intentar que en estas rúbricas pues que la evaluación de los compañeros sea diferente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de las competencias, que creo que es importante. Nosotros hemos hecho un programa, he comentado esto, que se llama Two and Co, donde el asesor de cada alumno propone al alumno, oye, vamos a mejorar tus competencias. Pues ese alumno pues hace un análisis de sí mismo y ese análisis lo hacen 3 personas más que lo conocen, ¿no? De su entorno familiar o de amigos. Y se hace una comparativa y en función de eso se ve cómo trabaja, bueno, pues, José, el trabajo en equipo, he dicho, la motividad, el capaz de resolver retos. Bueno, hay una serie en este caso 12 son los que trabajamos nosotros. Y, bueno, y tenemos una herramienta para ayudar al profesor asesor a que ayude al alumno a mejorar ese tipo de competencias. O sea, lo hemos empezado hace 2 años y los alumnos, o sea, están participando muy activamente y estamos viendo muy buenos resultados. Yo creo que ese tipo de cosas, esa formación creo que es muy importante, ¿no? ¿Tu experiencia, Rebeca, desde la Universidad de Deusto? Sí, bueno, pues que todos hacemos cosas similares, ¿no? Nosotros también de alguna manera vino impuesta, además, porque vino con la reforma de Bolonia, ¿no? Pues sí, también nosotros creamos el perfil profesional para cada uno de nuestros egresados. Lo hicimos escuchando a las empresas colaboradoras que, curiosamente, todas nos decían que las capacidades técnicas muy bien, muy bien, muy bien, pero enseguida te sacaban la lista de cosas de esas que te decían y que tenga idiomas y no 1, que tenga 2 y que tenga brillo en los ojos, porque lo que dice Arguiñano es lo del fundamento, pero a mí me decían que tenga brillo en los ojos y yo decía, ¿cómo enseño yo a alguien a tener brillo en los ojos? Y sonrisa en la boca. Pues sí, bien, pues con brillo en los ojos, vale, a ver, los tenemos que motivar y enganchar. Entonces, bien, es verdad que hicimos también eso, llegamos a nuestro mapa de competencias, que es el nombre que tenemos para esta colección de competencias transversales. Son distintas porque dependen de las titulaciones, que si la planificación, gestión del tiempo, pensamiento crítico, comunicación oral, comunicación escrita, trabajo en equipo, comunicación interpersonal y bueno, pues el perfil comunicación también en idioma extranjero. Y bueno, pues con el mapa de competencias establecimos niveles, porque en primero no se puede enchufar todo. Entonces, bueno, pues cada competencia se trabaja con 3 niveles, que son incrementales. Además, se trabajan a nivel de asignatura y además también las duplicamos, porque no dejamos que se trabaje una competencia en un nivel en una única asignatura. Mejor reforzar. Entonces, al final, cada asignatura lo que tiene es no solamente las competencias específicas, sino que además 1 o 2 competencias transversales que se trabajan a niveles distintos, incrementales con respecto a las previas. Y a partir de ahí con los indicadores que se trabajan. Una de las cuestiones, por ejemplo, en alguna de ellas es cierto que es el profesor, ¿no? Algunas observamos, porque es la manera también de evaluar. No solamente enseñas, evalúas. Y la evaluación en algunas de ellas es algo complicado. ¿De brillo en los ojos lo observas? ¿Cómo? ¿Cómo lo evalúas? Pues a lo mejor con actividades de observación. Y es muy importante la evaluación entre compañeros. También tenemos instrumentos que nos permiten hacer evaluación entre compañeros.
Bien, sí. Y es verdad que el perfil, la idea es que sea un perfil completo, ¿no? Que no solamente sean personas formadas técnicamente, sino que además han tenido un recorrido que les ha permitido también crecer en este tipo de habilidades. Y bueno, el feedback es bueno en general lo que recibimos y bien, pero es verdad, es complicado, ¿eh? Comunicación interpersonal, trabajo en equipo. Hemos recibido, bueno, una encuesta, esto a modo de también comentario, que como profesores nos damos cuenta también bien de lo que supone ahora el modelo. Trabajan mucho y trabajan mucho en equipo. Y el equipo, trabajar en equipo es algo estresante. Ha resultado en la encuesta que hicimos de salud y riesgos laborables, que hicimos también en Deusto, riesgos psicosociales, que le llamaron también a toda la comunidad universitaria, el estrés que generaba el trabajo en equipo en los estudiantes, ¿no? Todos, absolutamente todos decían, ¿qué es lo que más te estresa? Trabajo en equipo, porque es algo que no controlan. Alguien que controla lo suyo, ¿no? Como estudiante. Pero la realidad es así. Cuando vayan a trabajar, ¿qué es lo que no van a controlar? Pues, bueno, cómo colaboran con sus compañeros. Sí. Entonces, es el estresor, el trabajo en equipo. Oye, unos minutos antes de comenzar con ronda de preguntas, que por lo menos una ya hay, y quería entrar en una de las cuestiones que ha quedado al principio sobre la mesa, el tema de las pymes. Sé que a vosotros os preocupa la transformación digital en las pymes, en el territorio de Guipúzcoa, en prácticamente toda Euskadi. Cuando hablas con muchos de ellos, la transformación digital les queda muy lejos. Obviamente esa transformación va a requerir perfiles profesionales, lo que comentabais antes. Íñigo, es un reto muy importante el que vosotros también tenéis, ¿no? Hay diferentes áreas, departamentos incluso en Euskadi, pero los centros de educación también tenéis un reto muy importante con las pymes. Bueno, la mosca te ha llegado a ti. Sí, ahora, claro, ¿qué habla? Ahora te va a ti, no te preocupes. No, digo, efectivamente, bueno, primero, yo que veo, o sea, primero, aquí dar un mensaje optimista en 2 puntos. Primero, tenemos en Guipúzcoa un entorno de empresa y de centro de formación que creo que tiene poca comparación en pocos lugares del mundo. ¿No? Digo, aquí estamos 4 centros, no está la UPV, pero digo, o sea, que realmente somos competencia, ¿no? Pero es una competencia sana, proactiva, que hace que tengamos pues mejores. Al tener competencia, pues tenemos que esforzarnos para ser un poquito mejores, ¿no? Tenemos una industria, creo que es increíble, ¿no? Que es gente que es capaz de sacar empresas, startups. Claro, con todo ese caldo de cultivo yo creo que tenemos que ser bastante... o sea, el entorno en el que tenemos yo creo que va a ser capaz de adaptarse, como decía al principio, a todos estos retos. Eso en primer lugar, ¿no? Eso me gustaría decirlo porque a veces podemos dar un mensaje quizá un poco negativo. Yo creo que o sea, tenemos buenos mimbres para hacer una cesta muy, muy buena. Luego, aquí la industria, efectivamente, pues hay una industria más pyme que gran multinacional, ¿no? Pues el entorno también guipuzcoano viene de un origen de una industria familiar. Te ha llegado la mosca, como me has dicho. Ya tengo adiestrada. Sí, no, tiene bien, señor. Viene de una industria familiar que ahora mismo, pues digo, quizá tenemos eso, pequeña y mediana empresa, un gran número de empresas en toda la zona, ¿no? Claro, son empresas que por ese origen quizá familiar, de una forma de trabajar, pues gente que trabajaba mucho, pero quizá no estaba abierta tanto a la digitalización, pues ahora se encuentra que tiene que adaptarse a ese campo. Pero también es cierto que los nuevos profesionales que van a entrar en esas empresas, creo que son expertos cada vez más en ese sentido. Entonces yo creo que esa adaptación, o sea, oye, cada vez que vayan cogiendo gente joven, pues en ese caso yo creo que la adaptación será relativamente. Yo no le veo ahí una preocupación o una cosa preocupante en el futuro. Lo veo mucho más eso, como habéis dicho, en coger nuevos alumnos o que haya nuevos alumnos que se metan en la rueda, pero que esos cojan competencias en ese ámbito y que lo pongan en la empresa. Creo que en eso estamos trabajando relativamente bien, yo creo, ¿no? Entonces, sí. Pues, Ane, yo sé que tú tienes bastante vinculación también con las pymes, tienes un trato bastante directo con ellas, ¿no? Sí, bueno, yo creo
que muchas de las empresas de nuestro entorno son pymes, pero el tipo de relación que tenemos es similar. Los canales de relación con las empresas son similares. Yo diría, en nuestro caso sí que es verdad que trabajamos con unas empresas de forma que establecemos, no diría convenios, sí acuerdos de colaboración que vayan más allá del corto plazo, ¿no? Intentar tener unas relaciones de medio plazo, entonces con las pymes, digamos, intentar tener esa misma línea de trabajo. Es importante no solo trabajar en proyectos puntuales, ¿no? Y dejar el proyecto quieto parado, sino intentar crear una dinámica, una sistemática de trabajo y sobre todo canales de escucha, de atender a esa demanda e intentar articular con los instrumentos que tenemos. Siempre nosotros pivotamos mucho alrededor de los alumnos, pero se trata de dar también una respuesta integral a la necesidad que están viviendo y también no tan cortoplacista. Eso sería un poco el mensaje que solemos intentar transmitir en los proyectos. Pues nosotros con las pymes sí vemos un problema, un reto, no sé muy bien cómo plantearlo, y no a nivel de Euskadi, sino también a nivel de Euskadi, pero sobre todo a nivel europeo, ¿no? En Euskadi el 93% de las empresas son pymes y de ese 93% muchas son micropymes. Entonces nos encontramos con que la velocidad con la que van cambiando las cosas, siempre han cambiado las cosas, siempre han venido retos, pero la velocidad con la que empiezan a ir es cada vez mayor. Y nos encontramos que en una empresa pequeña la misma persona es quien contrata, quien despide, quien toma las decisiones económicas, quien investiga, quien toma las decisiones para inversiones y es imposible que una persona sepa de todo. Nos encontramos con las pequeñas empresas que cuando quieren acceder a programas de gobierno, cuando quieren acceder a lugares donde se genera conocimiento, pues hay una distancia entre el lenguaje que utilizan estas pequeñas empresas y el lenguaje que se utiliza en la Red Vasca de Tecnología o el lenguaje que se utiliza en estos ámbitos. No en todas las pymes, claro, hay pymes pues, que tienen mucho potencial de investigación y tienen costumbre de colaborar con agentes tecnológicos, ¿no? Pero hay muchas pymes que no tienen esa capacidad. Por eso cuando pusimos en marcha Tecnica, lo que teníamos claro es que queríamos llegar a esas pequeñas empresas y que la forma de llegar a esas pequeñas empresas no era directamente desde un centro físico, da igual donde esté, nosotros estamos en Rentería, pero no desde Tecnica a las pymes, llegaríamos a algunas, pero no sé a cuántas, pero no a todas, sino que el camino tenía que ser llegar a través de los centros de formación profesional, o sea, desarrollar proyectos con centros de formación profesional para que estos centros sean los que ofrecen servicios a las pymes. Andamos en el orden de 400 servicios anuales, desde servicios tecnológicos, más allá de la formación, 400 servicios tecnológicos desde centros de formación profesional a pymes. Servicios tecnológicos que quizás pues no sean proyectos que sean merecedores de un Asitec o que no sean merecedores ¿no? Pero que son una solución para la empresa que no está encontrando, ¿no? El 70% de las empresas con las que hemos trabajado han declarado que nunca antes habían trabajado con un agente tecnológico, con lo cual estamos introduciendo en este camino de la mejora y de la innovación a pequeñas empresas que se estaban quedando atrás. Entonces, yo ahí sí que veo un problema, sobre todo por el volumen, la cantidad de pymes que tenemos en el País Vasco y que tenemos que pensar en programas no solamente para las empresas que tienen costumbre ya de innovar y de trabajar en programas de innovación, sino para las que no tienen costumbre para incorporarlas. Y luego, y ya es una reflexión más desde el punto de vista de la formación profesional, que creo que se puede aplicar también a las carreras técnicas, pero pensando en la formación profesional, nosotros tenemos pues una formación cara. ¿Es caro formar un alumno en fabricación mecánica o es caro formar un alumno al final porque necesitan un taller con unos equipos profesionales en los que tienen que trabajar? No es efectivo, no es inteligente intentar amortizar esas instalaciones con unos alumnos de 8 a 2. Tienes que amortizar esas instalaciones pues, con alumnos de 8 a 2 a la mañana, con formación continua, con formación para desempleados, utilizando los equipos en proyectos de investigación, en proyectos europeos y dando servicios a empresas. Tienes que tener los equipos en marcha desde la mañana hasta la noche y dando un servicio a la sociedad
no solamente a los jóvenes de 16 a 22 años, sino a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ese es un poco el modelo y eso es lo que nos complica tanto la vida, ¿no? Porque en esa complejidad nunca paras. Puedes tirar hasta que no puedas más, ¿no? Hasta que ya... Pero yo creo que